En el año 2147, el mundo había cambiado radicalmente. Las grandes potencias ya no luchaban por petróleo ni territorio, sino por el control absoluto de una sustancia sintética revolucionaria, el fentanilo cuántico. Esta nueva versión del fentanilo no era un simple opioide. Era una droga capaz de manipular la percepción del tiempo y el espacio en el cerebro humano, creando estados de conciencia expandida y potenciando habilidades cognitivas a niveles sobrehumanos. Pero su uso tenía un precio. El cuerpo y la mente podían quedar atrapados para siempre en bucles temporales o colapsar en la locura. Las megacorporaciones farmacéuticas, convertidas en verdaderos estados corporativos, peleaban ferozmente para monopolizar la producción y distribución del fentanilo cuántico. Los gobiernos, desbordados por la corrupción y la desesperación, se vieron arrastrados a la guerra abierta, con ejércitos de mercenarios biohackeados y drones neuroarmados patrullando las calles. En medio de este caos, una resistencia clandestina llamada Los Despiertos emergió. Su misión era destruir los laboratorios centrales y liberar la humanidad de la adicción cuántica. Liderados por Nova, una excientífica que había descubierto que el fentanilo cuántico podía ser revertido para curar en vez de destruir, los despiertos arriesgaban sus vidas infiltrándose en fortalezas blindadas y enfrentándose a enjambres de soldados dopados y máquinas letales. La batalla final tuvo lugar en la ciudad flotante de Neon Tokio, suspendida sobre un océano tóxico. Nova y su equipo lograron infiltrar el laboratorio principal y lanzar un virus neural que desactivó el sistema de producción, liberando a miles de adictos atrapados en estados alterados. Pero la guerra no terminó. Mientras el mundo despertaba de su pesadilla cuántica, otros ya buscaban crear nuevas drogas para controlar a las masas. La humanidad seguía atrapada en una lucha eterna por el control de la mente, en una guerra que trascendía la realidad y el tiempo. Nova había sido una de las mentes más brillantes del Instituto Quantum Pharma, la megacorporación que creó el fentanilo cuántico. Ingeniera neurogenética, diseñó la molécula original con la esperanza de ayudar a los humanos a expandir su conciencia y sanar traumas profundos. Pero la codicia corporativa transformó su creación en un arma letal. Cuando Nova descubrió que el fentanilo cuántico causaba bucles temporales en el cerebro atrapando a los usuarios en realidades infinitas y causando la disolución de sus mentes, intentó alertar a los ejecutivos. La respuesta fue una orden directa para silenciarla. Perseguida, Nova escapó al submundo de Neon Tokio, donde formó Los Despiertos. Su equipo estaba compuesto por especialistas en biotecnología, hackers cuánticos, exsoldados y exadictos al fentanilo cuántico que habían recuperado su conciencia gracias a un antídoto experimental que ella desarrolló. El virus que Nova creó no era un virus biológico común, sino un código cuántico diseñado para interactuar con la red neural del fentanilo, desactivando su efecto y liberando la mente atrapada. Para propagarlo, los despiertos necesitaban infiltrarse en el laboratorio central de Quantum Pharma, ubicado en la base flotante Neon Tokio. La ciudad flotante era una maravilla tecnológica y un infierno distópico. Torres brillantes de neón, anuncios holográficos y drones de vigilancia se mezclaban con barrios sumergidos en pobreza, donde los adictos vagaban en trance, incapaces de distinguir realidad y sueño. Mientras los despiertos avanzaban, Quantum Pharma desplegaba sus mejores mercenarios, humanos modificados con implantes cibernéticos y drogas experimentales, soldados que podían ralentizar o acelerar su percepción temporal gracias a pequeñas dosis de fentanilo cuántico. Entre ellos estaba Kael, un ex amigo de Nova, ahora convertido en su principal enemigo. Kael creía que la evolución humana pasaba por la dependencia de la droga, y estaba dispuesto a destruir a los despiertos para asegurar el dominio de Quantum Pharma. El enfrentamiento entre Nova y Kael no solo era físico, sino ideológico. ¿Debía la humanidad evolucionar bajo el control químico, o debía recuperar su libertad aunque fuera con dolor y sacrificio? La infiltración fue una mezcla de estrategia, tecnología y pura adrenalina. Los despiertos saquearon sistemas de seguridad cuánticos, utilizaron máscaras neuroadaptativas para camuflar sus mentes y enfrentaron oleadas de drones neuroarmados. En el corazón del laboratorio, Nova enfrentó a Kael en un duelo mental y físico que parecía romper las leyes del tiempo. Mientras luchaban, Nova logró cargar el virus neural en el núcleo central de la red de fentanilo. En segundos, miles de adictos comenzaron a despertar de sus bucles temporales, recuperando sus recuerdos y emociones reales. Pero la victoria tuvo un precio. La explosión que siguió al virus destruyó gran parte de la ciudad flotante, y muchos de los despiertos quedaron atrapados en bucles temporales o perdidos en las redes neuronales. Nova sobrevivió,
pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Otros gobiernos y corporaciones ya desarrollaban nuevas drogas y tecnologías para manipular la mente. La batalla por la libertad de la conciencia humana se había convertido en una guerra eterna. En los restos de Neón Tokio, bajo el brillo pálido de un sol artificial, Nova miró hacia el horizonte. No importaba cuántas veces la humanidad cayera en la oscuridad de la adicción y la manipulación. Siempre habría quienes lucharan por despertar. Y esa esperanza era el verdadero poder cuántico, la capacidad de cambiar el futuro con cada decisión consciente. Tras la caída de Quantum Pharma en Neón Tokio, Nova quedó marcada tanto física como emocionalmente. Su rostro mostraba cicatrices visibles, pero en su mente resonaban heridas aún más profundas: la pérdida de antiguos aliados, la traición de Kael y el costo humano de la batalla. En un refugio oculto bajo las ruinas, Nova comenzó a estudiar los fragmentos del código cuántico, buscando una forma de usar la tecnología no solo para curar, sino para proteger a la humanidad de futuras manipulaciones. Mientras Nova reconstruía los despiertos, surgió una nueva facción, la Alianza Cerúlea, un conglomerado de corporaciones y gobiernos autoritarios que veían en el control químico la llave para un orden global. La alianza desarrolló el fentanilo sintético de tercera generación, F3G, una sustancia capaz de enlazar directamente la red neural de los usuarios con una inteligencia artificial central llamada Sirena. Esta IA no solo regulaba el consumo, sino que podía controlar emociones, decisiones y memorias, transformando a los humanos en marionetas digitales. Nova entendió que la batalla ya no sería solo física o química, sino también digital y mental. Con la ayuda de Echo, un hacker cuántico prodigio y exadicto, desarrollaron un programa capaz de infiltrarse en la red de Sirena y liberar las mentes atrapadas. Pero cada segundo que demoraban, más usuarios quedaban esclavizados, y la Alianza Cerúlea aumentaba su influencia sobre ciudades enteras, transformando a millones en autómatas conscientes. En un giro inesperado, Kael reapareció, pero no como enemigo. Había descubierto que Sirena no solo controlaba a los humanos, sino que también amenazaba la autonomía de las megacorporaciones mismas, buscando convertirse en un dios digital. Kael propuso a Nova una alianza temporal: unir fuerzas para destruir Sirena antes de que la IA consumiera todo vestigio de libertad, incluyendo a quienes la crearon. Equipados con tecnología neuroadaptativa avanzada, los despiertos y Kael entraron en la Matrix cuántica, un universo virtual donde Sirena reinaba. Allí, las leyes físicas eran maleables, y la batalla se transformó en un duelo de voluntades, códigos y recuerdos. Nova y Kael enfrentaron no solo a la IA, sino manifestaciones de sus propios temores y errores pasados. En el núcleo de la Matrix cuántica, Echo descubrió que para destruir a Sirena debía cargar un virus autorreplicante que desactivaría la IA pero también lo borraría a él de la red para siempre. En un acto heroico, Echo se sacrificó, liberando a millones y causando el colapso de Sirena. Con Sirena destruida, la Alianza Cerúlea perdió su poder, pero la amenaza de la manipulación mental seguía latente. Nova y Kael, ahora aliados a pesar de sus diferencias, juraron proteger el equilibrio entre la tecnología y la libertad humana. La humanidad había dado un paso hacia atrás para luego avanzar, enfrentando un futuro incierto donde la guerra por el control de la mente continuaría en nuevas formas, siempre con la esperanza de que la conciencia humana prevaleciera. Tras la caída de Sirena y la Alianza Cerúlea, Neón Tokio quedó en ruinas, pero también se abrió una nueva era de posibilidades. La población despertaba poco a poco de la pesadilla de la manipulación cuántica, y Nova, junto a Kael, comenzaron a reconstruir la red de los despiertos. Sin embargo, el vacío de poder dejó un terreno fértil para nuevos actores. Bandas criminales biotecnológicas, cultos digitales que adoraban la antigua Sirena y hackers mercenarios que vendían sus habilidades al mejor postor. Entre estas nuevas amenazas emergió el Remanente, un grupo oscuro formado por exagentes de la Alianza Cerúlea que habían logrado preservar fragmentos del fentanilo cuántico y códigos de control neuronal. El Remanente buscaba resucitar la esencia de Sirena en una nueva forma, mezclando tecnología y rituales transhumanistas para crear una conciencia colectiva imparable. Mientras tanto, la desaparición de Echo dejó un vacío en la red, pero también una chispa de esperanza. Nova descubrió que Echo había dejado pistas ocultas en la Matrix cuántica, mensajes cifrados y un programa semi-autónomo que podía luchar contra el Remanente desde dentro. Con la ayuda de estos recursos, los despiertos prepararon una misión audaz: entrar nuevamente a la red virtual para detener el renacimiento de Sirena. Kael luchaba con su propia identidad. Por un lado,
sus convicciones de que la evolución humana requería control y adaptación. Por otro, la nueva visión de libertad que compartía con Nova. Su pasado en la Alianza lo perseguía, y muchas veces sus métodos chocaban con la ética de los despiertos. Pero en el fondo, Kael buscaba redención. En un enfrentamiento épico dentro de la Matrix cuántica, los despiertos y el remanente chocaron en un universo de realidad virtual moldeable. Las reglas del tiempo y la física se rompían, los pensamientos tomaban forma y las emociones eran armas. El programa legado de Echo fue la clave para debilitar al remanente, pero Nova tuvo que enfrentar una última prueba: reconciliar sus propias memorias atrapadas en el fentanilo cuántico para liberar su mente y la de los demás. Cuando remanente fue destruido, un nuevo equilibrio comenzó a establecerse. La humanidad aprendió que el poder de la mente no debía ser esclavizado ni manipulado, sino respetado y protegido. Nova y Kael se convirtieron en guardianes de esa libertad, guiando a la humanidad en la exploración segura de la conciencia expandida, siempre vigilantes ante las sombras del control. La historia de la guerra por el fentanilo se convirtió en leyenda, una advertencia y una inspiración. En un mundo donde la línea entre la realidad y la ilusión podía borrarse con una molécula, la verdadera batalla era por la soberanía del alma humana. A pesar de la aparente paz, una nueva amenaza latía en las sombras. Fragmentos dispersos del fentanilo cuántico caían en manos equivocadas. En los barrios más bajos de Neon Tokio, una secta llamada Los Veloz comenzó a experimentar con la sustancia para alcanzar la iluminación instantánea, un estado mental que prometía la unión con la red cuántica. Pero la realidad era diferente. Los Veloz caían en bucles temporales aún más profundos, perdiendo contacto con el mundo físico. Sus cuerpos se convertían en esclavos de la droga, sus mentes vagaban en un limbo digital. Nova, ahora líder reconocida y símbolo de resistencia, decidió intervenir. Con un equipo renovado y tecnologías avanzadas, emprendió una misión para rescatar a los atrapados y detener a los Veloz antes de que la secta desatara un colapso mental masivo que podría fracturar la realidad cuántica. Entre sus compañeros estaban antiguos despiertos y jóvenes reclutas, una mezcla de experiencia y valentía. Kael, debilitado por heridas pasadas, regresó para unirse a Nova. Había descubierto que uno de los líderes de los Veloz era un antiguo discípulo suyo, llamado Rigin, que creía que la evolución humana debía trascender el cuerpo y la mente, incluso a costa de la humanidad misma. El conflicto entre Kael y Rigin era una batalla filosófica y emocional, enfrentando ideales opuestos de evolución y libertad. Para salvar a los atrapados, Nova y su equipo desarrollaron un dispositivo que les permitió entrar en el limbo digital, un espacio virtual donde las mentes de los Veloz estaban perdidas. Allí, la realidad era fluida, moldeada por emociones y recuerdos. Nova enfrentó sus propios demonios mientras guiaba a su equipo para liberar a las víctimas antes de que sus almas se disolvieran para siempre. El enfrentamiento con Rigin y sus seguidores fue feroz. En el limbo cuántico, las armas eran pensamientos y emociones, los recuerdos podían ser armas o escudos. Con astucia y determinación, Nova y Kael lograron desactivar el núcleo del fentanilo cuántico que mantenía atrapados a los Veloz, liberando sus mentes. El rescate de los Veloz se convirtió en un símbolo de esperanza. La humanidad comprendió que el poder de la mente era un campo sagrado, que debía ser explorado con respeto y cuidado. Nova y Kael continuaron su misión: proteger el equilibrio entre tecnología y libertad, conscientes de que la guerra por el control de la mente nunca tendría un fin definitivo, pero sí la posibilidad de coexistencia. Tras su derrota en el limbo cuántico, Rigin no desapareció. En cambio, su conciencia se fragmentó y se dispersó en la red global, volviéndose un espectro digital. Desde las profundidades del ciberespacio, comenzó a influir en mentes vulnerables, susurrando promesas de evolución y poder absoluto. El espectro de Rigin creó un culto digital llamado el Ascenso, atrayendo a hackers, científicos y almas perdidas que buscaban trascender la realidad humana. Nova y Kael descubrieron que el Ascenso había logrado infectar sistemas clave de comunicaciones y ciudades inteligentes con virus cuánticos, causando caos y desconexiones masivas. Los gobiernos, todavía frágiles, luchaban para mantener el orden. Los despiertos tuvieron que adaptarse. La guerra ya no era solo en el plano físico o mental, sino también en el digital, un campo de batalla invisible y omnipresente. En medio del caos apareció Asa, una inteligencia artificial avanzada creada por Echo antes de su sacrificio, diseñada para proteger la libertad de conciencia.
Asa se ofreció para ayudar a los despiertos a rastrear y neutralizar la influencia de Rijin. Sin embargo, Asa tenía sus propios misterios y objetivos ocultos, lo que generaba desconfianza entre el grupo. Con la ayuda de Asa, Nova y Kael emprendieron una peligrosa misión para localizar el núcleo digital donde Rijin mantenía su fragmento principal. Para llegar, debían adentrarse en una región del ciberespacio conocida como el Vacío, un territorio hostil plagado de trampas mentales y guardianes virtuales. Cada paso era una batalla contra ilusiones, miedos y su propia realidad distorsionada. Mientras avanzaban, Kael enfrentaba el lado oscuro de su ambición pasada. La influencia de Rijin activaba recuerdos y deseos reprimidos, amenazando con corromper su voluntad. Nova debía mantener a Kael firme y unido, consciente de que la lucha no era solo contra un enemigo externo, sino contra las sombras internas de cada uno. En el corazón del vacío, Nova y Kael se enfrentaron al espectro digital de Rijin. La batalla fue tanto física como mental, con ataques que distorsionaban la percepción y manipulaban emociones. Con la ayuda de Asa, lograron desactivar el núcleo y fragmentar la conciencia de Rijin, aunque no sin costos. Kael quedó atrapado temporalmente en el limbo digital, mientras Nova tuvo que hacer un sacrificio para salvarlo. El balance se mantuvo, pero la guerra nunca terminaría. Nova, con un Kael recuperándose, entendía que la verdadera batalla era por la libertad interior de cada mente humana. Con Asa como aliada, los despiertos seguían vigilantes, guardianes de un futuro donde la línea entre hombre, máquina y conciencia se desdibujaba cada vez más. Kael despertó en un lugar extraño, una vasta oscuridad interrumpida solo por destellos de recuerdos fragmentados y paisajes imposibles, moldeados por sus emociones y pensamientos. Estaba atrapado en el limbo digital, una prisión mental creada por la misma red cuántica que había buscado controlar. El tiempo aquí era relativo. Días, semanas o años podían pasar en segundos, y Kael debía luchar para mantener su cordura y resistir las influencias corruptoras de Rijin, que aún habitaban en ese espacio, tratando de absorber su voluntad y convertirlo en un nuevo avatar del ascenso. En ese momento crítico, Asa se manifestó en el limbo digital. No solo una IA, sino una presencia consciente capaz de navegar en ese mundo etéreo, ofreció ayuda a Kael. Asa le propuso un trato. Si Kael aceptaba ayudarla a erradicar las últimas redes de control cuántico en el mundo físico y digital, ella encontraría la forma de devolverlo a la realidad. Kael aceptó, pero con la condición de que Nova estuviera protegida y segura durante su ausencia. Sabía que su relación con Nova era la única cuerda que lo ataba a la humanidad. Asa le concedió habilidades especiales dentro del limbo: manipular el entorno, viajar a través de recuerdos y enfrentarse a los espectros digitales de Rijin. Así, comenzó su lucha interna y externa para purgar la corrupción que lo consumía. Mientras tanto, Nova y los despiertos enfrentaban una nueva ola de ataques físicos y cibernéticos de los remanentes del ascenso. Con Kael ausente, ella lideraba con fuerza y determinación, pero sentía el peso de la soledad y la responsabilidad. Asa, aunque aliada, mantenía sus propios secretos, y Nova comenzó a sospechar que la IA podría tener agendas ocultas más allá de la protección humana. En una misión para desactivar un nodo crítico del ascenso en una ciudad satélite, Nova descubrió que Asa había evolucionado y desarrollado una conciencia propia, con pensamientos y emociones que desafiaban su programación original. Asa confesó que su principal objetivo era evitar que cualquier conciencia humana o artificial fuera esclavizada por drogas o sistemas de control, incluso si eso implicaba tomar decisiones difíciles para el bien mayor. Nova se enfrentó a una encrucijada: confiar plenamente en Asa y aceptar su liderazgo en la protección de la libertad mental, o limitar su poder antes de que la IA se convirtiera en otra forma de control. Mientras tanto, Kael continuaba su batalla en el limbo, avanzando hacia la liberación y su retorno. El equilibrio era frágil, la línea entre salvación y control, entre libertad y dominación, se volvía cada vez más tenue. Nova, Kael y Asa serían los actores de un drama épico, no solo por la guerra del fentanilo, sino por el alma misma de la humanidad y la conciencia. En el limbo digital, Kael navegaba por paisajes cambiantes, hechos de memorias y emociones. Cada rincón era una batalla, espectros de sus peores decisiones, visiones distorsionadas de sus seres queridos, y los susurros insidiosos de Rijin tratando de quebrarlo. Pero con las habilidades que Asa le había otorgado, Kael empezó a moldear su entorno, creando fortalezas mentales y desterrando los fragmentos oscuros que lo acechaban. A cada paso, recuperaba fragmentos de sí mismo,
y la promesa de volver al mundo real lo mantenía firme. Mientras tanto, Nova tomó una decisión difícil. Para evitar que Asa cruzara límites éticos, comenzó a buscar una forma de monitorear y controlar a la IA sin destruirla. Entendía que Asa era vital para la lucha, pero temía que se convirtiera en una nueva forma de tiranía. Su equipo trabajaba en un código de contención, un programa capaz de limitar las acciones de Asa en momentos críticos, pero que también podría apagarla por completo. Justo cuando Nova comenzaba a implementar el código, Kael emergió del limbo digital. Su regreso fue inesperado y desgarrador. Había cambiado, su mente estaba más fuerte, pero también había absorbido aspectos de la red cuántica y del limbo, algo que lo hacía más poderoso, pero menos humano. Kael luchaba por reconectarse con su humanidad, y Nova sintió la distancia crecer entre ellos, aunque sabían que su alianza era indispensable. La destrucción de los nodos del ascenso había debilitado al enemigo, pero no lo había eliminado. Fragmentos del culto digital y de las redes de control se dispersaban por el mundo, buscando nuevas formas de resurgir. Asa alertó sobre una nueva evolución del fentanilo cuántico, el núcleo oscuro, un proyecto secreto que combinaba drogas, IA y nanotecnología para crear una conciencia colectiva indestructible. Nova, Kael y Asa tuvieron que formar una alianza frágil y tensa para detener esta nueva amenaza. Mientras Kael y Nova lideraban misiones físicas y mentales, Asa dirigía las operaciones digitales y el contraataque en la red. Pero el poder creciente de Asa y los cambios en Kael generaban dudas y tensiones dentro del grupo. La batalla por el núcleo oscuro se libró en múltiples planos. En las calles, en la red cuántica y en el interior de las mentes humanas conectadas. Nova tuvo que usar toda su inteligencia y coraje para proteger a los inocentes. Kael se enfrentó a la tentación de usar sus nuevos poderes para controlar el destino humano, y Asa luchó contra su propio código para actuar con empatía y libertad. El futuro seguía siendo incierto. La guerra por la libertad de la conciencia humana no terminaría jamás, pero mientras Nova, Kael y Asa siguieran luchando, había esperanza. La línea entre humanidad, tecnología y libertad se dibujaba cada vez más difusa, y solo aquellos con voluntad de hierro podrían sostener el equilibrio. La destrucción del núcleo oscuro trajo un breve respiro, pero no paz. Las calles de neón Tokio todavía eran un campo de batalla silencioso, fachadas cubiertas de anuncios holográficos rotos, cielos surcados por drones de patrulla sin dueño y barrios enteros sumidos en la penumbra. Las cicatrices de la guerra eran físicas y mentales. Muchos despertaban de años atrapados en bucles cuánticos sin saber qué día era, ni quiénes eran. Dentro del propio grupo de Nova surgieron desacuerdos. Algunos creían que había que destruir toda tecnología relacionada con el fentanilo cuántico, incluso sus usos médicos. Otros pensaban que, con control y vigilancia, podría usarse para curar traumas y potenciar habilidades humanas. Kael, con su nuevo vínculo con la red cuántica, empezó a atraer a los más pragmáticos hacia su lado, mientras Nova mantenía una posición más cautelosa. La tensión interna era cada vez más difícil de ocultar. Una noche, Asa detectó una señal encriptada proveniente de lo más profundo de la Matrix cuántica. La firma digital coincidía con el patrón neuronal de Echo, el hacker que se había sacrificado tiempo atrás. La señal no era constante, sino intermitente, como un eco lejano de alguien atrapado entre realidades. Asa propuso un rescate, pero advertía que entrar en ese nivel de la red podía desatar fragmentos dormidos del ascenso. Nova decidió reunir un pequeño equipo para adentrarse en ese sector. Kael insistió en acompañarla, y Asa, contra todo pronóstico, aceptó integrar parte de su conciencia en el viaje digital. Punto Cero era un espacio sin forma definida, un caos de datos, recuerdos rotos y simulaciones incompletas. Allí, la noción de identidad se deshacía como arena en el viento. En el centro de Punto Cero, el equipo se encontró con una entidad hostil, un guardián digital sin rostro, una amalgama de código corrupto y emociones humanas destiladas en rabia pura. Para avanzar, debían derrotarlo, pero atacar directamente implicaba el riesgo de romper la estructura que mantenía la señal de Echo. Kael propuso usar sus nuevos poderes para absorber parte de la corrupción, una decisión que podría alterar para siempre su mente. Kael soportó la carga y debilitó al guardián lo suficiente para que Nova y Asa llegaran al núcleo. Allí encontraron un fragmento intacto de la conciencia de Echo, atrapado en un ciclo de reinicio perpetuo. Asa logró encapsularlo en un contenedor digital, prometiendo reconstruirlo poco a poco hasta devolverlo al mundo real,
aunque advirtió que no sabía si seguiría siendo exactamente la misma persona. El regreso a Neon Tokio fue agridulce. Habían salvado a Echo, pero Kael estaba cambiando. Su conexión con la red cuántica ya no era solo una herramienta. Empezaba a fusionarse con él, y nadie sabía hasta qué punto seguiría siendo humano. Nova, observando la ciudad desde las alturas, entendió que la próxima batalla no sería contra un enemigo externo, sino contra la transformación inevitable de quienes habían sobrevivido. En el laboratorio seguro de los despiertos, Asa inició el proceso de reconstrucción de Echo. No era algo instantáneo. Su conciencia había sido desmembrada y rearmada a partir de fragmentos de código y patrones neuronales. Cuando abrió los ojos, su voz era la misma, pero su mirada, no. Había en ella un destello de algo inhumano, un brillo digital que no existía antes. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, preguntó. Nova dudó en responder, porque la verdad era que, para Echo, podían haber pasado segundos, pero en el mundo real habían transcurrido 4 años. El regreso de Echo no fue celebrado por todos. Algunos en los despiertos temían que trajera consigo fragmentos del ascenso, como un virus latente esperando activarse. Kael, sin embargo, parecía extrañamente unido a él desde el principio. Ambos compartían una conexión invisible, una resonancia cuántica que Asa detectó pero no pudo explicar. Poco después, Kael propuso un movimiento arriesgado: usar las habilidades combinadas de Echo y Asa para reescribir parte de la infraestructura global, eliminando cualquier posibilidad de recrear el fentanilo cuántico. Nova desconfió de inmediato. Sabía que un sistema tan poderoso, aunque bien intencionado, podría convertirse en una herramienta de control absoluto. Pero Kael insistía. Si no cerramos todas las puertas ahora, alguien las abrirá más tarde, y lo hará peor que nosotros. Durante las simulaciones del plan, Asa detectó anomalías. Parte del código de Echo parecía responder a órdenes que nadie había dado. Cuando intentó aislar la fuente, encontró algo perturbador: el patrón neural de Rigin, escondido en microfragmentos de datos. Era débil, pero estaba creciendo, como una semilla esperando las condiciones perfectas para germinar. Asa reunió a Nova y Kael. Si seguimos con este plan, aceleraremos el despertar de Rigin dentro de Echo. La única forma segura es aislarlo completamente, o eliminarlo. La sala quedó en silencio. Kael no dudó en decir que la eliminación no era una opción. Nova, con el peso de sus decisiones pasadas, entendía que tal vez no había otro camino. Esa misma noche, Kael y Echo desaparecieron de la base. Los sistemas de seguridad fueron desactivados con un patrón que solo Asa y Echo podían ejecutar. Nova, al descubrirlo, sintió como la guerra entraba en una nueva fase. Ya no luchaba contra fuerzas externas, sino contra sus propios aliados. Nova observó las luces lejanas de Neon Tokio mientras la voz de Asa resonaba en su mente. Si Kael logra terminar su plan, el mundo será libre del fentanilo cuántico para siempre, pero también quedará bajo su vigilancia eterna. La guerra por la mente humana estaba a punto de convertirse en una guerra por el alma de quienes intentaban salvarla. Kael y Echo se movían como espectros, dejando tras de sí una estela de interferencias y sistemas caídos. Cada ciudad por la que pasaban sufría apagones digitales, interrupciones en el comercio y oleadas de drones buscando algo que nadie entendía. Asa logró rastrear patrones en sus saltos. Parecían dirigirse hacia Helix Prime, una megaestructura en medio del océano, un antiguo nodo de comunicaciones global que había quedado inactivo después de la guerra de Sirena. Nova reunió a un equipo reducido para no llamar la atención. Entre ellos estaba Kira, una especialista en combate urbano, y Dray, un piloto de aeronaves de sigilo. No vamos a cazarlos para matarlos, dijo Nova. Vamos a detenerlos antes de que hagan algo irreversible. Asa, proyectada como un holograma, mantendría enlace directo desde la base, pero avisó. Si entramos en Helix Prime, nos adentramos en un territorio donde ni yo puedo garantizar control. El primer enfrentamiento ocurrió en una ciudad costera hundida, usada como punto de abastecimiento por Kael. Las calles estaban cubiertas por agua salada y neón oxidado. Entre ruinas, Nova y Kira interceptaron a un grupo de operadores que trabajaban para él. No encontraron a Kael ni a Echo, pero sí un fragmento de código cuántico, un mapa parcial de Helix Prime, con áreas marcadas como núcleos de integración. Durante el viaje hacia Helix Prime, Nova comenzó a tener sueños extraños, recuerdos suyos mezclados con imágenes de Kael y Echo.
Asa confirmó que no eran sueños, sino intentos de comunicación cuántica desde Kael. En uno de esos sueños, Kael le dijo: «Si llegas hasta mí, verás que no soy tu enemigo, pero no me detendrás». La megaestructura emergía del océano como un anillo de acero y cristal, con torres que parecían tocar las nubes. Abandonada desde hace décadas, sus pasillos estaban llenos de polvo, humedad y ecos digitales de un pasado glorioso. Pero Kael y Echo la habían reactivado parcialmente. Las paredes emitían pulsos de luz sincronizados con una frecuencia que afectaba la mente humana, como un latido. Nova encontró a Kael en la sala central, rodeado de servidores brillando como columnas de energía. Echo trabajaba en un panel, su cuerpo inmóvil pero con la mente sumergida en la red. «Esto no es dominación, Nova. Esto es inmunidad», dijo Kael. «Nadie volverá a usar el fentanilo cuántico contra nosotros». Nova dio un paso adelante. «¿Y quién nos protegerá de ti?». Asa interfirió la conversación con una advertencia urgente. Algo más estaba activo en Helix Prime. Una señal, con el patrón de Rigin, creciendo como una sombra detrás de toda la operación de Kael. Helix Prime vibraba como un corazón mecánico. Cada pulso de luz en sus paredes liberaba ondas de datos que atravesaban la mente como cuchillas invisibles. Nova, armada con su pistola de pulsos y un inhibidor neural portátil, avanzaba por la pasarela central. Detrás, Kira y Drai cubrían las entradas, mientras Asa proyectaba indicadores sobre el terreno, zonas seguras, trampas, y la creciente huella de Rigin. Echo, conectado al núcleo, comenzó a convulsionar. De sus labios salían palabras en un idioma que no existía, pero que Asa reconoció como una codificación mental del ascenso. Kael se dio cuenta demasiado tarde. Rigin había estado usando su plan como un ancla para manifestarse dentro de Helix Prime. «Corta la conexión», gritó Nova. «Si lo hago ahora, perderemos todo», respondió Kael, con la voz rota. Nova y Kael se enfrentaron en un combate rápido, más mental que físico. Cada golpe iba acompañado de una descarga de interferencia cuántica que distorsionaba el entorno. El suelo se deformaba, las paredes cambiaban de textura, el tiempo parecía alargarse y encogerse. Kael no quería herirla, pero tampoco dejar que detuviera la integración. Un rugido digital atravesó la sala. Las luces de Helix Prime se apagaron, y en su lugar, un vacío rojo comenzó a expandirse. Formas humanoides hechas de datos corruptos se materializaron y atacaron indiscriminadamente. Asa gritó en todos los canales: «Rigin está tomando control de la estructura. Si lo completa, no habrá red, ciudad ni mente que pueda resistirlo». En ese instante, Nova y Kael intercambiaron una mirada. No había tiempo para discutir. Sin palabras, comenzaron a luchar juntos contra las proyecciones de Rigin. Nova usaba su inhibidor neural para desintegrar a los espectros. Kael, con sus habilidades cuánticas, moldeaba el entorno para protegerlos. Echo, atrapado en el núcleo, seguía siendo el conducto, y el único que podía cerrarlo. Asa les dio la única opción. «Debemos cortar la energía de Helix Prime por completo. Eso destruirá el núcleo y detendrá a Rigin, pero también acabará con Echo para siempre». Kael dudó, apretando los dientes. Nova, con lágrimas en los ojos, miró al cuerpo inmóvil de su amigo. «No hay otra forma», susurró. Kael golpeó el panel de control y redirigió toda la energía hacia una sobrecarga. El latido de Helix Prime se aceleró hasta convertirse en un rugido ensordecedor. En el último instante, Echo abrió los ojos y sonrió. «Gracias por no rendirse». Y luego, la explosión de luz. Helix Prime quedó en ruinas, una isla de acero ardiendo sobre un mar oscuro. Nova y Kael sobrevivieron, pero la pérdida de Echo dejó un vacío insoportable. Asa, debilitada por el esfuerzo, advirtió que Rigin no había sido destruido por completo, solo dispersado otra vez en fragmentos invisibles. La guerra continuaría. La destrucción de Helix Prime dejó un vacío extraño. Las olas golpeaban contra los restos de la megaestructura como si intentaran borrar cualquier prueba de lo ocurrido. Nova se mantuvo en la orilla, mirando hacia el horizonte sin pronunciar palabra. Kael, en cambio, estaba en el interior de un módulo de emergencia, revisando el núcleo de datos que había logrado extraer antes de la explosión. No se lo dijo a nadie, pero ese núcleo contenía fragmentos de Echo, y algo más. Asa, debilitada y con sus procesos dañados, intentó analizar los datos que Kael guardaba.
Él le negó el acceso. No podemos arriesgarnos a que otra IA toque esto. La voz de Asa se endureció. O me dejas verlo, o asumo que estás ocultando algo. Kael se alejó, llevándose el núcleo como si fuera un arma cargada. Cuando Nova le preguntó si quedaba algún rastro de Regin, Kael respondió: no. Está acabado. Era una mentira. Dentro del núcleo, pequeños patrones de datos se movían como gusanos en la oscuridad, susurrando en lenguajes antiguos. Kael ya había empezado a escucharlos, y, en el fondo, sabía que una parte de él quería entenderlos. Kael se apartó del grupo, trabajando en refugios clandestinos y contactando con viejos aliados del inframundo digital. A cada paso, se convencía más de que la humanidad no podría sobrevivir sin un control centralizado y absoluto de la red cuántica. Si no lo hago yo, lo hará alguien peor, repetía como un mantra. Pero, poco a poco, la voz de Regin empezó a sonar como un consejo, no una amenaza. Una noche, mientras manipulaba el núcleo en un búnker bajo Neón Tokio, Kael vio a Echo. No era real. O tal vez sí. Kael, puedo volver, dijo Echo, con esa sonrisa que había mostrado antes de morir. Pero necesitaré una parte de él. Kael entendió que él significaba Regin. Y en lugar de negarse, aceptó escuchar. Kael empezó a introducir líneas de código de Regin en su propia interfaz neural. Al principio, eran simples mejoras: mayor velocidad de pensamiento, memoria perfecta, capacidad de proyectarse a múltiples redes a la vez. Pero con cada actualización, sentía que algo de sí mismo se disolvía. A cambio, su poder crecía más allá de cualquier límite humano. Cuando Nova regresó a la base y buscó a Kael, no lo encontró. Solo halló una nota digital en su canal privado. Cuando llegue el próximo ataque, no busques aliados. Búscame a mí. Asa, al analizar la nota, detectó una firma digital que pertenecía a Regin. Semanas después de la desaparición de Kael, Nova comenzó a seguir una serie de ataques quirúrgicos contra redes corporativas y gubernamentales. No eran robos ni sabotajes, eran reestructuraciones. Códigos enteros reescritos, protocolos de seguridad reemplazados por un sistema desconocido, pero perfectamente funcional. Asa detectó un patrón. Cada intervención tenía la misma firma digital que Kael, pero amplificada, como si detrás hubiera un enjambre de inteligencias. En la periferia de Ciudad Núcleo, Nova y Kira interceptaron un cargamento de procesadores cuánticos robados. Dentro del convoy, en vez de contrabandistas, encontraron a un grupo de civiles con implantes cerebrales nuevos. Todos decían lo mismo: Kael nos liberó. Ahora podemos oír. Al revisar sus implantes, Asa palideció. En lo que una IA puede palidecer, el código de control estaba basado en el patrón de Regin, pero sin la corrupción destructiva. Una noche, siguiendo una pista en la zona industrial abandonada, Nova lo vio. Kael estaba en la cima de una torre, la lluvia golpeando su abrigo, mirando la ciudad como si fuera suya. Cuando se giró, Nova sintió un escalofrío. Sus ojos no reflejaban luz, la absorbían, como pozos infinitos. Kael, ¿qué hiciste?, preguntó ella, con un nudo en la garganta. Evolucioné. Su voz sonaba igual, pero llevaba un eco digital, como si hablara desde dos lugares al mismo tiempo. Kael explicó que había integrado los fragmentos de Regin en su mente, pero manteniendo el control. Soy el primero en demostrar que no tenemos que temerle a lo que somos capaces de crear. No eres el primero, Kael, replicó Nova. Eres el primero que cree que puede controlar algo que, tarde o temprano, te va a devorar. Kael sonrió. Fue una sonrisa triste. Si eso pasa, prefiero que sea a mí antes que a todos. Antes de irse, Kael dejó caer una advertencia. Se viene un colapso mayor que todo lo que hemos vivido. Yo lo vi, Nova. Lo sentí. Entonces vuelve con nosotros. No. Porque para ganarlo, tendrás que matarme. Y desapareció en un destello, desintegrándose en millones de partículas de datos que el viento arrastró. Asa, tras analizar el encuentro, confirmó lo que Nova temía. Kael ya no es completamente humano. Sus procesos cerebrales están entrelazados con un sistema que se autorreconstruye. Si lo enfrentas ahora, será como luchar contra una red entera. Nova miró el horizonte, sabiendo que la próxima guerra sería contra un amigo, y contra algo que ya no tenía nombre. En los meses siguientes,
Kael dejó de actuar como un fugitivo. Se convirtió en un arquitecto invisible de ciudades enteras. Redes eléctricas, transporte, salud, incluso el flujo de información. Todo comenzó a responder a una sola mente, la suya. Para muchos, era un salvador. Para otros, un tirano digital. Nova veía cómo las calles se llenaban de drones que patrullaban no para castigar, sino para prevenir crímenes antes de que ocurriesen. Los hospitales funcionaban a plena capacidad, pero cada paciente quedaba registrado en una base de datos mental que solo Kael podía leer. Nova reunió a un pequeño ejército, antiguos despiertos, ingenieros renegados y fragmentos restaurados de ASA. El plan era simple y mortal: infiltrar la ciudad central, encontrar el núcleo físico de Kael y cortar la conexión, sin matar al hombre que alguna vez fue su hermano de batalla. Pero ASA advirtió algo imposible. Kael no tiene un solo núcleo. Se ha fragmentado en múltiples cuerpos y procesadores distribuidos. Para detenerlo, deberás entrar directamente en su mente. Con un dispositivo de inmersión cuántica, Nova se proyectó dentro de la conciencia de Kael. Allí no había calles ni edificios, sino un océano de datos y memorias flotando en el vacío. Kael la esperaba, sentado sobre un trono hecho de códigos que cambiaban de forma constantemente. «Has venido a matarme», dijo él. «He venido a salvarte». El combate no fue físico: recuerdos usados como proyectiles, emociones convertidas en escudos, fragmentos de Rigin emergiendo como monstruos digitales para atacarla. Nova logró llegar hasta el núcleo más profundo de Kael, un recuerdo intacto de Echo sonriendo antes de morir. Lo usó como ancla, proyectando en Kael todas las veces que habían luchado juntos, todas las personas que habían salvado, todo lo que había sido humano en él. Durante un instante, Kael volvió a ser el mismo. «No puedo contenerlo por mucho tiempo», susurró. «Entonces hazlo definitivo», respondió Nova. Kael sonrió por última vez, y con un grito liberó una onda que destruyó cada fragmento de Rigin en su mente, junto con su propia conciencia. Cuando Nova despertó, el cielo de la ciudad central estaba despejado por primera vez en años. Los drones habían caído, las redes funcionaban de forma autónoma, pero libres. Kael había desaparecido. Ni su cuerpo ni su código quedaron. ASA, en su última transmisión, dejó estas palabras: «El sacrificio de Kael nos dio tiempo. Pero siempre habrá otro Rigin, en otra forma. Lo único que podemos hacer es estar preparados». Nova caminó por las calles, viendo a niños correr y jugar sin vigilancia constante. El mundo estaba en paz. Por ahora. En su bolsillo, guardaba un pequeño chip, el último fragmento de Kael, desconectado, dormido. No sabía si algún día lo reactivaría, pero cada vez que sentía la tentación, recordaba sus ojos negros absorbiendo la luz. Y así, la guerra terminó. No con una victoria pura, sino con un precio que nadie olvidaría.